eh, el presidente se queja de que un funcionario, ¿cuántos años lleva en su puesto? ¿Cuántos dijo? 12. En Querétaro, 12 años. Dice que eso No, es una locura, se lleva en las manos a la cabeza. En Guanajuato. Se lleva las manos a la cabeza y dice que eso es una locura, que ¿cuándo se ha visto eso? El presidente elogia, apoya en público, lo ha dicho muchas veces, un gobierno en Cuba que lleva 62 años sin elecciones de ningún tipo, no hay elecciones. En Cuba no hay elecciones libres, las gobernantes en Cuba no los elige nadie, los pone alguien. Entonces, qué joya, qué joya. Está en contra de este funcionario que lleva 12 años y está a favor de estos en Cuba que llevan 62. Qué joya lo del avión, es una maravilla. 19 médicos, o sea, un número ínfimo, 79. Escuché, lo llevan en un avión militar a Cuba. Van médicos cubanos a resolver el asunto de la pandemia a México, y en Cuba estallan las únicas protestas sociales relevantes, o sea, lo único que se le puede llamar protestas sociales en Cuba en 62 años, a causa del COVID, de que no hay control sobre el COVID, no hay, los hospitales no tienen medicamentos, no hay médicos, no hay insumos, no hay nada, hay provincias cerradas por completo como Matanzas, como Pinar del Río. En Pinar del Río hay que andar en la calle, solamente puede andar una sola persona de núcleo familiar, con un papel, con un cartón, con una cartilla del gobierno, del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, que dice, esta persona sí puede andar en la calle, un toque de queda. ¡Qué joyas, eh! Entonces, en estos días de Cuba vuelve a ser noticia, y el gobierno mexicano asume este tema del bloqueo, de lo que le llama bloqueo, como política de Estado para justificar y decir que mientras esté el bloqueo, pues Cuba no tiene, bueno, mantiene la misma posición política que tiene, de apoyo al gobierno cubano, en otras palabras. A ver, el bloqueo en Cuba, o aquí, lo que le llama Cuba, el gobierno cubano, lo que llama bloqueo, y lo que le llaman los simpatizantes de Cuba el bloqueo, es un embargo económico que está vigente desde el año 1960, un embargo económico bilateral del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba confiscó propiedades en el año 60 por $10,000 millones de empresas cubanas y estadounidenses mixtas, y lo expropió. La constitución cubana vigente entonces, la de 1940, decía que había que pagar, no pagó. Entonces Estados Unidos les dijo, mientras tú no pagues, pues no tenemos relaciones económicas tú y yo. Muy light, muy ligerito, tan ligerito que Cuba, lo que se come en Cuba lo compra en Estados Unidos. Cuba compra $160 millones al año de alimentos a Estados Unidos. Es el país al que más alimentos le compra. Entonces no sé cuál embargo, el embargo ya es mínimo, yo creo que lo que le queda solamente es el nombre de embargo, porque es muy ligero, muy light. En cambio, Cuba puede, desde el año 1961, como lo ha hecho, comerciar con el resto de los países del mundo. Por ejemplo, el expresidente Peña tuvo que condonarle a Cuba una deuda de 500 millones de pesos, desde que estaba una compra que hizo Cuba desde 1998, y Cuba nunca pagó. No pagó, y México dijo, bueno, ya no me pagues, a las cansadas, ya quédate con el dinero, ya no me lo pagues. Y eso incluía el intercambio de petróleo desde el año 1998. Entonces, no sé cuál bloqueo. Hay un club de París, que tú lo conoces, es un club de deudores de países que se juntan, al que Cuba, el club de París, acaba de condonarle $10,000 millones a Cuba. ¿Cuánto le deberá? Porque no le paga. Ahí está Austria, Australia, Alemania, Inglaterra, Francia, Alemania, todo el mundo libre con el que Cuba tiene comercio, solamente que Cuba no le paga. Y Estados Unidos, lo único que queda de aquel embargo, lo único que queda, el pedacito ese que queda, es que no le da crédito a Cuba. Bueno, yo no le daría crédito, pues si no paga, ¿cómo le voy a dar crédito, no? Entonces le dice, bueno, yo te vendo todo lo que quieras, siempre que me lo pagues al caso. Ese
es la traba que le pone Estados Unidos al comercio con Cuba, esa es la traba que le pone. Entonces, yo preferiría llamarle bloqueo al bloqueo interno, Joaquín, que impide desde hace 62 años en Cuba elecciones libres, que prohíbe la propiedad privada. Los cubanos empezaron a tener pasaporte en el 2013, por favor. Hace apenas un mes en Cuba, después de 62 años, le permiten a las personas ser dueños de una vaca. Es la primera vez en 62 años que un campesino se puede comer una vaca en Cuba o venderla, siempre y cuando le dé primero la parte que le corresponde al gobierno. O sea, su vaca no era de él, ¿no? Era del Estado, había que inscribirla. Mi padre en Cuba tuvo vacas, el pobre lo recuerdo con su vaquita ahí, y una vez recuerdo que se murió una vaca, fue la policía y mi papá cometió el error de cortarle el rabo a la vaca y pasó un borracho que vivía bajo el puente y mi papá le dio el rabo de la vaca y al rato llegó una patrulla policíaca y casi se lleva a mi padre preso y le dijo: ¿cómo vas a dar ese rabo de la vaca? La vaca es del Estado. Es un rabo, es una cola. Y incendiaron la vaca, o sea, quemaron la vaca allí para que no se repartiera más rabo, ¿no? Eso pasa en Cuba. No hay libertad de reunión, no se puede leerlo como quiere, ahora la gente salió a la calle por comida, por electricidad. Es un reclamo que el gobierno nunca va a poder solucionar, porque el gobierno es el dueño absoluto de todos los medios de producción. El gobierno es el que hace pan y vende pan. Tú no puedes hacer pan y vender pan. El gobierno es el que todo, es el dueño absoluto, soberano de todos los dueños de producción, hasta de remendar zapatos, hasta de todo. Entonces, creo que ese es el bloqueo que hay en Cuba, el bloqueo interno, el bloqueo de la libertad, el bloqueo que hace que los cubanos lleven 62 años mordiendo silencios, que hace 62 años que los cubanos no puedan elegir. Es una frase de mi amigo Lisi, que tú lo conoces. No sean capaces ni dueños de elegir ni siquiera su propia infelicidad, Joaquín. Ese es el único bloqueo que hay en Cuba. Lo otro es un embargo económico de Estados Unidos, y lo otro es que Cuba no produce, no vende, no compra, no tiene nada, es un no país, no tiene economía, no tiene que vender, no tiene que comprar. Nadie le compra, nadie le vende porque no tiene dinero. El Club de París acaba de condonarle $10.000 millones. Lo que ha sucedido en Cuba es que este año es el primer año en 62 años que Cuba se queda sola sin que nadie la mantenga. Primero la mantuvo la Unión Soviética, Joaquín. Cuando se cae la Unión Soviética, la providencia hizo que Chávez subiera al poder. La providencia de un gran error que cometieron los venezolanos. Y Chávez llega al poder, y entonces Chávez empieza a mantener a Cuba, y Cuba se prende de la teta de esa vaca venezolana a un ritmo de 100.000 barriles de petróleo diarios.